Lo primero que les voy a pedir es que busquen en Safari, en Google o en el teléfono que tengan a mano, que pongan discriminación de precios, videos. Discriminación de precios, videos. Si miran los videitos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, no me interesa. El catorceavo es uno que dice ejemplos de discriminación de precios. YouTube, 4 de diciembre del 2021 y dura 4 minutos con 37 segundos. Y hay un profesor de traje con las manos abiertas. Así tipo el general Perón hablando en la plaza. ¿Lo ven? Sí, ya lo encontré. ¿Lo encontraron? ¿Era el de 4 minutos 37? Sí, 4 minutos Genial. 37, ejemplos de discriminación de precios. ¿Lo tienen todos? ¿Alguno lo puede subir ahí al chat? Así todos lo pueden bajar. Lo acabo de pasar, profe. Excelente, mil gracias. Entonces lo vamos a escuchar. Es un videito muy cortito, muy bueno, porque en menos de 5 minutos explica casi todo lo que vamos a ver en clase hoy, conceptualmente, o sea, con ejemplos, digamos, ¿no? Y quiero que es el corazón de lo que vamos a discutir hoy está en este videito. Así que les pido que lo veamos durante 5 minutos. En 5 minutos yo voy a conectar de nuevo el micrófono para que mi sonido no tape el de ustedes. Lo escuchamos 5 minutos y lo conversamos. Las empresas pueden ofrecer diferentes planes de telefonía. Cada plan o cada paquete involucra una tarifa y una cantidad de minutos. El precio va a ser probablemente diferente si el cliente compra pocos minutos o si compra muchos minutos. Algo importante de notar, que es propio de la discriminación de segundo grado, es que la empresa no va a obligar a nadie a comprar un determinado plan, sino que va a ofrecer más bien los diferentes planes y los clientes solo se van a autoseleccionar. Algunos comprarán este plan, otros este plan, otros este otro plan. Si los precios por minuto son diferentes, lo que va a lograr la empresa es discriminar precios. Otro ejemplo, los cines y diferencias según día, diferencias en tarifas según día. Todos conocemos que algunos cines cobran en muchos países montos diferentes en determinados días. A veces en algunos países existen días en los cuales se cobra un precio alto, sobre todo los fines de semana, los días de estreno de determinadas películas, y existen otros días en los cuales el precio es más bien bajo. ¿Cuál sería la razón para ofrecer estos planes o paquetes, opciones diferentes? Bueno, que quienes están dispuestos a pagar menos vayan a aquellos días donde el precio es menor, y los que valoran mucho el producto finalmente van a tender a ir a los días de fin de semana, por ejemplo, donde se sabe que el precio es mayor. La empresa no decide quién va al cine el día que se cobra más o quién va el día que se cobra menos, sino ofrece estas alternativas. Todo el mundo sabe que en estos días se cobra más que en estos otros días, y los clientes solo se autoseleccionan. Algunos no valoran tanto o no tienen tanto dinero como para pagar una alta entrada, así que irán a los días donde no se cobra mucho. Otros clientes más bien irán al cine en los días en los que se cobra mucho más. Pasajes aéreos. Las aerolíneas muchas veces ofrecen descuentos a quienes compran con anticipación. Una de las razones de esta diferencia en precio puede ser una estrategia de discriminación de precios. ¿Qué sucede? Que las personas que porque está llegando el humo acá, pero no por el hecho en sí. De hacer la compra con de repente muchos meses de anticipación. Las personas que no son tan sensibles al precio esperarán a última hora. ¿Qué va a pasar como consecuencia de estos diferentes precios? Que habrá personas que pagarán más, otras personas que pagarán menos. ¿Quién pagarán menos? Probablemente las personas que son mucho más sensibles al precio, que siempre están buscando la oferta, que están buscando el menor precio. Las personas que de repente no pueden hacer esa reserva con anticipación porque tienen planes que a última hora de repente tienen que cambiar. Personas que no son muy sensibles al precio, ejecutivos de repente que tienen que viajar a última hora. Bueno, a ellos la empresa
le va a cobrar finalmente un mayor precio. Finalmente la empresa está ofreciendo estos planes, estas opciones, lo cual le permite en la práctica discriminar por autoselección. Todo lo que es última tecnología. Ocurre muchas veces que cuando aparece un televisor de última tecnología o muchos productos de alta tecnología, pues se sabe que usualmente los primeros días o los primeros meses que salen a la venta estos productos, el precio es más alto que si uno esperase pues varios meses para comprar el producto, ¿no? Sabemos que después de varios meses, un año o 2 años, sabemos que el precio de estos productos de televisores, por ejemplo, de última tecnología, los precios van a bajar. Sin embargo, pese a que más o menos conocemos eso, esperamos que el precio baje, algunos deciden comprar pues apenas sale a la venta este producto. Otros más bien desean esperar. ¿Qué ocurre? Que hay diferencias en la disposición a pagar. Hay personas que valoran mucho más tener este televisor de una vez y están dispuestos a pagar mucho dinero por eso. Otros que dicen, no, yo prefiero esperar, yo cuido mi dinero de otra manera, mejor entre comillas, prefiero ahorrar, prefiero esperar, así que voy a esperar inclusive 1 año o 2 años con el fin de no tener que pagar este precio alto. La empresa ofrece estas opciones. Precio alto, si no quieres esperar, precio bajo, si estás dispuesto a esperar, y los clientes solos se autoseleccionan. Bueno, ¿escucharon el videíto? Sí, sí. Sí, profe. Conversemos un poco del tema. El tema que vamos a ver hoy y que empezaron a ver con ese la clase pasada es discriminación de precios. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuáles son las consecuencias de la discriminación de precios sobre la asignación de recursos, o sea, sobre la eficiencia paretiana, sobre el excedente del consumidor, o sea, sobre el bienestar de los consumidores? Y queremos ver también si la discriminación de precios es anticompetitiva o no. ¿Es una conducta anticompetitiva o no? En general, la discriminación de precios tiene mala prensa. ¿Sí? Ya su título lo califica mal. ¿Sí? Sin embargo, los ejemplos que dio el profesor en el videíto son muy buenos. Son ejemplos de discriminación de precios. Todos los ejemplos que dio son ejemplos de discriminación de precios que aumentan las cantidades consumidas. Es decir, que meten en el mercado a gente que de otra manera no entraría. ¿Mm? Profesor, una consulta. El Sí, primer por ejemplo supuesto. que da, que él lo menciona como discriminación de precios, porque lo que dice es que Sí, un paquete, una empresa de telefonía que ofrece distintos paquetes de datos a distintos precios. En ese sí. caso, ¿es discriminación de precios o en realidad te está cobrando menos porque te ofrece? O sea, si uno piensa, no sé, en el dato, ¿no? El mega o el giga que te ofrece como un bien a cambio de una cantidad, un precio. Mira, a ver, yo entiendo tu pregunta. Si querés, no es el mejor de los ejemplos que dio. De los ejemplos que dio, a mí los que más me gustan son el del cine y el de las líneas aéreas. Y los que menos me gustaron son el de telefonía y el de la tecnología. ¿Sí? Porque con la tecnología te puedes hacer la misma pregunta, ¿no? Que haces vos con los datos, ¿verdad? Viste el ejemplo que dio de las televisiones de último modelo, o de la tecnología de última generación, que si uno la compra más tarde es más barata. Claro, es más barata porque en realidad ya salió una tecnología más nueva, ¿no? Entonces, yo diría, no tomes tanto los 2 ejemplos, el primero y el último, y concentrémonos en el segundo y en el tercero. O sea, en el de las líneas aéreas y en el de los cines. ¿Mm? Que ahí sí son 2 ejemplos claros de discriminación de precios. Donde, ¿qué es lo que hace el discriminador? Primero, en principio, tiene poder de mercado.
¿no? Primera condición. Tiene poder de mercado, entonces puede subir los precios en alguno de los dos mercados. Entonces tiene poder de mercado, eso en principio nos genera una preocupación porque el poder de mercado es algo que nos preocupa, por un lado. Segundo requisito, además de tener poder de mercado para subir los precios en uno de los mercados, tiene que haber incapacidad de comprar en el mercado barato y vender en el mercado caro. O sea, no tiene que ser posible el arbitraje. El arbitraje podría comprar en el mercado barato y revender en el mercado caro, y así eliminar la discriminación, ¿no? Esos son los dos supuestos de discriminación, para que se dé la discriminación de precios. Perdón, Entonces, en le el hago caso una de los consulta. cines, sí. Los Escucho, ejemplos que Ceci. vimos ahí, porque el título decía primero y segundo orden. Eso eran todos de segundo, ¿no? Eran todos de segundo, pero todavía no llegamos. Déjame ya llegar. Eran todos de segundo orden, exactamente. Bueno, Bien. en realidad el de los cines lo podés pensar como uno de tercer grado, ¿no? Ninguno era de primer grado, eso sí. O sea, el de las líneas aéreas lo podés pensar como una discriminación de segundo grado, y el del cine como una discriminación de tercer grado. Pero dame un segundo que ya vamos a llegar a eso. Bien. O sea, el videíto era solo introductorio y motivador. Ahora lo vamos a analizar con mucho más cuidado. Entonces, déjeme ir rápido a los dos ejemplos para después empezar la clase más teórica, si quiere. ¿Qué es lo que pasa cuando se discrimina en el cine? El cine en Argentina los miércoles es más barato. ¿Por qué los miércoles es más barato? ¿Qué consigue el dueño del cine cobrando el cine más barato los miércoles y no el resto de los días de la semana? Consigue que vayan al cine gente que de otra manera no iría. En general, los miércoles van al cine jubilados y estudiantes, ¿no? Que en principio tienen menores ingresos que personas que trabajan, que están en el mercado laboral hace tiempo. Entonces, discriminando precios, el cine aumenta sus beneficios primero, y esa es la motivación, porque la motivación siempre es maximizar beneficios, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del bienestar agregado de los agentes económicos, también incorpora al mercado agentes o consumidores que de otra manera no entrarían, porque tienen una elasticidad más alta. Entonces, fíjense que qué es lo que consigue el discriminador de precios, por ejemplo, el dueño de un cine cobrando más barato el miércoles. Uno, ganar más plata, pero también consigue que vaya más gente al cine. Entonces nos podemos encontrar con que la discriminación de precios, en algunos casos, esto es una cuestión empírica, pero en algunos casos, aumenta el excedente del productor y también aumenta el excedente del consumidor. Por lo menos el excedente del consumidor agregado. ¿Qué quiere decir agregado? El discriminador le sube el precio a algunos y los baja a otros. Pero a los que les sube el precio son personas que valoran más el bien. Entonces su bienestar se reduce relativamente menos. Y al que le baja el precio, o sea, los más elásticos, entonces aumenta mucho la cantidad consumida en términos porcentuales o proporcionales. Entonces, es muy probable que el excedente del consumidor aumente, porque el excedente del consumidor de los que le bajó el precio aumenta más que lo que baja el excedente del consumidor de aquellos a los cuales se le subió el precio. Resultado, la discriminación de precios aumenta el beneficio de los productores y también aumenta el excedente del consumidor agregado. Y al mismo tiempo aumenta las cantidades intercambiadas. Acuérdense que cantidades intercambiadas, cuando hablamos de cantidades estábamos hablando de factores de la producción, porque las cantidades se producen con factores de la producción. O sea, si va más gente al cine, también van a trabajar más los vendedores de entrada de cine, van a trabajar más los acomodadores y van a trabajar más los que venden golosinas. Entonces, el resultado es que aumentan las cantidades producidas y aumenta la utilización de los factores productivos. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el análisis económico es central cuando hablamos de discriminación de precios. Tenemos que estudiar caso por caso, por supuesto. No estoy diciendo que la discriminación de precios siempre aumente las cantidades producidas, eso no es cierto, pero en muchos casos sí. Otro ejemplo parecido es el de las líneas aéreas. Las líneas aéreas
sí por el mismo servicio, que es trasladar a una persona, por ejemplo, de Buenos Aires a Madrid, en el mismo vuelo, distintos pasajeros pagaron distintos precios, distintas tarifas. Y va a depender de con cuánta anticipación la compraron. Si la compraron con mucha anticipación, seguramente paguen una tarifa más baja. Si la cobraron muy sobre la hora, una tarifa más alta. ¿Cuál es el resultado de esta discriminación de precios que hace la aerolínea? Que más gente viaja, y que viaja gente que si hubiera un precio único quizás no viajaría. Es más, si hubiera un precio único y no viajara mucha gente, quizás el vuelo no se lleva a cabo siquiera. Entonces, ¿qué estoy diciendo con estos ejemplos? ¿Qué estoy tratando de llamar la atención? Que la discriminación de precios no necesariamente tiene consecuencias negativas sobre la asignación de recursos y sobre el bienestar agregado de los agentes económicos. Por supuesto, aquellos que pagan precios más altos se van a quejar. Y eso es lo que en general nos preocupa, lo que nos llama la atención. El tratamiento discriminatorio a iguales, ¿sí? Pero desde el punto de vista económico, la discriminación de precios en algunos casos, no siempre, puede generar un aumento en las cantidades productivas y un aumento en el bienestar agregado de los agentes económicos. Y nos puede acercar a la eficiencia paretiana. Por supuesto, el que discrimina precios no lo hace por esto, lo hace pura y exclusivamente para aumentar sus beneficios. Una consulta, ¿puede ser que a Sí. nivel empírico sea algo que se dé más en servicios que en bienes? La discriminación de Sí. precios. Sí, puede ser. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? No, o sea, se me ocurre que puede ser por los costos, porque vos, cuando producís un bien. Porque en servicios, porque en servicios no es posible el arbitraje. Claro. En bienes, sí. En bienes, sí. Vos podrías comprar un bien barato, almacenarlo Claro. y venderlo más caro después. Pero un servicio vos no lo podés comprar barato, almacenarlo y venderlo después. Claro. Entonces es más común en servicios. Claramente. ¿Por qué? Porque es más difícil el arbitraje. Bien, entonces avancemos. ¿Cuándo la discriminación de precios nos preocupa? Cuando es un abuso de posición dominante. Cuando es una empresa que tiene poder de mercado y con ese poder de mercado, a través de la discriminación de precios, intenta excluir competidores. Entonces, esa es la discriminación de precios que nos preocupa, la que podemos caracterizar como un abuso de posición dominante. Acuérdense que explicamos ya que era una posición dominante, que por supuesto está asociada a una alta participación en las ventas, en el mercado, de un producto, pero también está asociada a altas barreras a la entrada, ¿no? Es la capacidad que tiene una empresa de actuar independientemente de la reacción de sus competidores, independientemente de la reacción de los consumidores, pero cuando tiene intenciones exclusorias, ahí nos preocupa, cuando el resultado de la discriminación es excluir o intentar excluir a otros competidores del mercado. Esta práctica ha sido denunciada y sancionada bajo la sección 2 de la Sherman Act y también en el artículo 86 del Tratado de Roma, que son las dos legislaciones antitrust más conocidas, que es la americana y la europea. También esta práctica ha sido denunciada y sancionada bajo la Ley de Defensa de la Competencia Argentina. Entonces, es una práctica que si se determina que tiene por objetivo la exclusión de algún competidor, puede ser considerada anticompetitiva. Muy importante, no es anticompetitiva per se, se utiliza la regla de la razón para analizar el caso. Que sí que analizamos el caso, porque no necesariamente la discriminación es anticompetitiva. Puede serlo o puede no serlo. Por eso usamos lo que se llama la rule of reason, la regla de la razón, para analizar el caso. Esto es diferente de los carteles que vimos hace un par de clases atrás, donde los carteles son anticompetitivos per se, que quiere decir que se presumen anticompetitivos. No tengo que demostrar que tienen consecuencias anticompetitivas. Sé que tienen consecuencias anticompetitivas. En cambio, la discriminación de precios puede no tenerla. Puede tener consecuencias procompetitivas, como por ejemplo, el ejemplo de los cines o el ejemplo de las líneas aéreas.
Veamos un poco la economía de la discriminación de precios. ¿Qué es la discriminación de precios? Es el acto de vender el mismo artículo, bien o servicio, por parte de una misma empresa a diferentes precios a diferentes consumidores o compradores. Ahora, esto presume que los costos de producción de ese bien o servicio son idénticos. En el caso del cine, los costos de ofrecer el servicio de cine miércoles o jueves son los mismos. En el caso de la línea aérea, los costos de trasladar a un pasajero de Buenos Aires a Madrid son los mismos. Entonces son dos ejemplos concretos de diferenciación de precios donde se vende un mismo servicio a distintos clientes a precios diferentes, por más que los costos sean iguales. Ahora bien, hay veces que se vende a distintos precios, por ejemplo, a mayoristas de minoristas. Eso no es una discriminación de precios. Si ustedes, por ejemplo, no sé, van al 11 y caminan por el 11, van a ver que la mayoría de los negocios tienen un precio para mayoristas y un precio para minoristas. ¿Por qué es eso? Porque los costos de distribuirle al mayorista y al minorista son diferentes. En muchos casos los mayoristas son los que almacenan, trasladan y distribuyen el producto. Lo mismo si van a un supermercado mayorista, van a ver que hay consumidores que son familias, en general familias numerosas o familias de bajos ingresos, y después hay un montón de chinos. ¿Por qué hay un montón de chinos? Porque compran en el mayorista para después vender en el supermercado chino. Entonces, y ahí también hay precios para las familias y precios para las mayoristas. Son diferentes. ¿Por qué? Porque los mayoristas almacenan, trasladan y distribuyen sus mismos productos, mientras que los minoristas no. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de mayoristas y minoristas, son dos bienes diferentes en el sentido, desde el punto de vista económico. Son distintos costos de producción. Entonces ahí no estaríamos hablando de una discriminación de precios. En cambio, en el caso del cine y en el caso de las líneas aéreas, sí. Profe, te hago una consulta. Sí, por supuesto. En el caso de las empresas que venden a otras empresas o a clientes con listas de precios, y por ahí no hay una distinción tan clara entre mayorista y minorista, sino por cliente se discrimina, justamente. Bueno, perfectamente puede haber una discriminación con cliente. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que para que haya precios diferentes, tiene que haber costos diferentes. O sea, si vos le vendés más barato a A y más caro a B porque se te canta, ahí estás discriminando, y ahí B el que le cobran más caro, tiene derecho a patalear y decir, che, ¿por qué me estás cobrando más caro si yo soy igual que A? Claro, ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué me vendés más caro a mí? Si vos me vendés más caro a mí, imagínate que los dos seamos mayoristas, vos y yo. Y el mayorista y el quien nos distribuye, imagínate que vos y yo somos dos mayoristas. ¿Sí? Y Molinos te vende más barato a vos y más caro a mí. ¿Qué está haciendo con la competencia entre mayoristas? Y la está bajando porque yo voy a tener costos menores. La está distorsionando. Está distorsionando la competencia porque a vos por alguna razón te está favoreciendo y a mí no. Ahí es donde hay una discriminación de precios anticompetitiva, ¿te das cuenta? Porque esa discriminación de precios que hace Molinos en contra mío, digo Molinos como ejemplo porque es más conocida, ¿no? Pero la discriminación de precios que hace Molinos en contra mío me puede sacar del mercado, por ejemplo. Claro, perfecto. Entonces ahí tenemos una discriminación de precios con consecuencias anticompetitivas. Esas son las que me preocupan. Ahora, si imagínate un escenario diferente. Espera, dame un segundito que termino esta respuesta y paso a la otra. Un segundito que quiero terminar el concepto. Imagínate un escenario diferente. Los dos somos mayoristas. Y vos le decís a Molinos, yo tengo mi propia flota de camiones, voy a buscar las pastas y la polenta y los vinos y todo lo que vos vendés, que es un montón de cosas, los voy a buscar yo y me los llevo a mi almacén. Y yo digo, Molino, yo no tengo camiones, ¿me los traes vos a mi supermercado? Ahí sí hay una explicación del porqué de la diferencia de precios. Entonces esa diferencia de precios no sería anticompetitiva. A vos te está vendiendo más barato porque vos te vas a buscar la mercadería mientras a mí me la traen. Entonces a mí me está cobrando el costo de transporte. ¿Entendés la diferencia? ¿Está clara la diferencia? Clarísimo.
Excelente. La otra pregunta era, disculpa, pero justo quería terminar el concepto. No, está perfecto, perdón, discúlpeme a mí. No, ni te Mi preocupes. ejemplo es un poco rebuscado, pero en realidad no sé si se trata de una discriminación de precios, un abuso de poder o coyuntura argentina. Hoy en día, si querés conseguir un auto 0 kilómetro, te acercás a una concesionaria y te dicen, si vas por plan de ahorro, pagás precio de lista de fabricación. Ahora, si vas a querer pagarlo de contado, pagas un sobreprecio. ¿Por qué? Porque hay faltantes. Después discutimos si son reales los faltantes, si el sobreprecio es dimensionado, sobredimensionado o cómo. Pero esa discriminación de precio, ¿no sería que el que está dispuesto a esperar puede conseguir un mejor precio? Y sí, Y es en eso. tal Está caso, después, sí. ¿cuál sería, Ahora, déjame que te cuente la entonces. discriminación de precio? Está bien, espera. Varias respuestas al mismo tiempo, disculpa. Ese planteo que vos me estás haciendo es un planteo muy particular y que tiene que ver con la coyuntura económica, ¿sí? Entonces yo te voy a contestar a tu pregunta en parte, ¿sí? Primero, hay muchas concesionarias de muchas marcas de autos diferentes, ¿sí? Entonces, en principio, no sé si eso es cierto en todas las marcas, ni en todas las concesionarias. Entonces, primer punto. Segundo punto, sí claramente hay una diferencia, como no están entrando autos, ¿sí? Las concesionarias se aprovechan y te cobran un sobreprecio por un bien escaso, ¿sí? Ahora, yo no sé si eso es un caso de discriminación de precios como el que yo estoy planteando, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me preocupa, como bien dice la transparencia, si la mirás, es la discriminación sistemática de precios realizada por empresas con poder de mercado. Y esa discriminación que vos planteás es más bien coyuntural, ¿sí? Hace unos meses atrás, cuando se podía importar, o cuando se puede importar, eso no pasa. También es cierto que hay poca producción doméstica. Entonces, si hubiera más producción doméstica, eso tampoco pasaría. Entonces, no sé si ese es un caso como el que yo estoy planteando, ¿sí? Tiene algunas características que sí coinciden con lo que yo estoy planteando y algunas que no. ¿Ok? Lo que me gustaría es seguir con la clase, ahora sí, ¿eh? Y no quedarme en ejemplos, sino avanzar con la teoría. Entonces, ¿qué nos preocupa? La discriminación de precios sistemática realizada por empresas con poder de mercado. Hay tres tipos de discriminación de precios. Las vieron la mayoría, las vieron en micro, las vieron con S. No sé si las voy a repetir, salvo que me digan que no saben de qué se trata. La de primer grado es la que se llama discriminación perfecta. ¿Qué es la discriminación perfecta? Cuando a cada individuo se le cobra un precio diferente, se le cobra el precio de reserva. ¿Qué es el precio de reserva? Lo máximo que el consumidor está dispuesto a pagar antes de dejar de consumir el bien. ¿Qué características tiene la discriminación de precios de primer grado? A ver si se acuerdan de microeconomía y de lo que vieron con ese la clase pasada. ¿Qué característica tiene la discriminación perfecta o la de primer grado? Si no Se la lleva explico. todo el excedente de consumidor. ¿Se lleva todo el excedente quién? De consumidor. El productor. El productor. El productor se queda ¿Puede ser que todo solo el es teórica? Bien, Pues lo conocemos. Sí, solo es teórica, pero fíjate que las líneas aéreas hacen algo bastante parecido. Es cierto, solo es teórica, pero las líneas aéreas hacen algo bastante parecido. Y imagínate el ejemplo que daba uno de ustedes recién de los autos. Imagínate que una concesionaria de autos reciba un lote de autos importados importante, ¿sí? Y que licite esos autos. Que diga, miren, yo tengo 10 autos. Bueno, hoy no hay autos en la Argentina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen permiso para importar y porque la producción está retrasada. Entonces, las concesionarias, ¿cómo funcionan? Uno primero compra el auto y después la casa matriz lo produce. Es muy argentino esto. O sea, uno compra un auto que no existe. Uno lo compra, lo paga, y dice, bueno, dentro de 3 meses te lo entrego. ¿Sí? O uno lo compra, lo paga, y dice, bueno, dentro de 3 meses cuando me dejen entrarlo, te lo vendo. ¿Sí? ¿Y a qué precio te lo vender? Al que esté dentro de 3 meses. Pero bueno, independientemente de eso, imagínese este ejemplo, que se licitan los autos, porque hay pocos autos 0 kilómetros.
ahí aparecería quién compraría el primer auto, el que esté más dispuesto a pagar por ese auto. Y después se licita el segundo auto, que seguramente pague un precio menor, pero no mucho menor. Y después se licita el tercer auto, después se licita el cuarto auto, y así se licitaron los 10 autos que tiene esta concesionaria. Resultado, ¿qué hizo la concesionaria? Discriminó perfectamente, identificó lo máximo que estaba dispuesto a pagar cada consumidor y les trajo todo el excedente. Resultado desde el punto de vista de la asignación de recursos. ¿Cuántos autos se van a vender? Los 10. Claro, pero ¿qué va a pasar para el auto número 10? Va a venderse a un precio mucho menor que el primero. Está bien, pero el costo marginal va a ser igual al precio, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, la asignación de recursos va a ser la misma que habría ¿en qué mercado? La misma que en monopolio. No, la misma que en Competencia perfecta. competencia perfecta. Perdón. La misma que en competencia perfecta. Entonces, vamos a tener una asignación de recursos eficiente en términos de Pareto, pero donde, a diferencia de competencia perfecta, donde en el largo plazo todo el bienestar se lo queda al consumidor, en discriminación perfecta todo el bienestar se lo queda al productor. Pero el bienestar agregado sería el mismo que habría en competencia perfecta. Entonces sí, es teórica, pero nos da un marco de análisis. Muy interesante porque nos da un marco de análisis. Yo no les quiero hacer ver videitos porque ya lo saben, pero pueden hacer lo siguiente en este momento. Buscar discriminación de precios de primer grado en Safari o en Google. Háganlo. Discriminación de precios. De primer grado. Si estuviéramos en clase, yo se los graficaría. Pongan discriminación de precios de primer grado. ¿Lo encontraron? Videos. ¿Lo encontraron? Sí, ¿qué video sería? Bien, el segundo, que dura 3 minutos con 53, dice discriminación de precios de primer grado. Uno que tiene fondo blanco y un grafiquito en negro atrás, que es YouTube Economía, 29 de noviembre de 2018. ¿Lo encontraron? Sí. Sí. Bueno, guárdenselo y mírenlo, guárdenselo y mírenlo más tarde. Porque eso ya lo vieron en microeconomía, no tiene sentido que lo veamos de nuevo. Y si no, repasan. Discriminación de precios de primer grado. Entonces ahí tienen una linda explicación cortita y rápida. Vamos a la discriminación de precios de segundo grado. ¿Qué es la discriminación de precios de segundo grado? La vieron con S en la clase pasada y ahí las unidades se venden en bloque. Y cada bloque se vende al máximo precio que los consumidores están dispuestos a pagar. Es básicamente un descuento por cantidad. Si ustedes compran pocas cantidades, van a pagar un alto precio por unidad. Si ustedes compran más cantidades, van a pagar un menor precio por unidad. Ejemplo típico de los supermercados. Cuando tienen un 2x1, un pague 2, lleve 3, pague 3, lleve 4. O cuando van a un supermercado mayorista, si compran las unidades, los bienes, los productos por unidad, sale un precio. Si los compran empaquetados en paquetes de 24 unidades, por ejemplo, los pagan más barato. Ahí tienen un buen ejemplo de discriminación de precios de segundo grado. Otro ejemplo, buen ejemplo de discriminación de precios de segundo grado son las líneas aéreas. Las líneas aéreas, ¿qué hacen? Van sacando bloques de asientos de la siguiente manera. Por ejemplo, con bastantes meses de anticipación, sacan un bloque de, no sé, supónganse que el avión tiene 200 asientos. Sacan un bloque de 20 asientos y los venden más barato al principio. Los agotan, los venden todos. Después sacan a la venta otro bloque de 20 asientos, más caro. Después sacan a la venta otro bloque de 20 asientos, más caro. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacen? Van
apropiándose del excedente del consumidor. Entonces, sí. Y no te... A ver, yo te puedo contestar hasta ahí. Si yo organizara recitales, en este momento estaría organizando recitales. Porque seguramente da más plata que ser profesor de economía. Pero, ¿cómo se llama? Y más divertido. Pero en principio, fíjate que lo importante es la conducta. O sea, es muy parecida. ¿Por qué no se reservan para el último momento? No sé. Yo ahí no te puedo dar esa respuesta. Sí te puedo decir que sí es cierto, que en realidad la de los recitales es un tipo de discriminación de precios de segundo grado. Lo que me interesa es que discutamos cuáles son las consecuencias sobre el bienestar agregado de los agentes económicos y sobre el excedente del consumidor y sobre el excedente del productor. ¿Sí? Claramente, el excedente del productor aumenta. Y en muchos casos, el excedente del consumidor también. ¿Sí? ¿Y qué es la discriminación de precios de tercer grado? También la vieron en microeconomía. Y es cuando el mercado se divide en dos mercados. Y en cada uno se identifican las elasticidades de demanda de cada mercado y a cada uno se le carga el precio monopólico. Entonces, esos son los distintos tipos de discriminación de precios. ¿Qué es lo interesante de los tres tipos? El que vean. Es que los tres aumentan el excedente del productor, no hay discusión. Y los tres, es muy probable que también aumenten el excedente del consumidor agregado. ¿Por qué? Porque incorporan al mercado a consumidores que de otra manera no comprarían el producto o el servicio. O los que estarían dispuestos a comprar cierta cantidad de unidades, si es más barata porque hay discriminación de precios, compran más unidades. Pero lo importante es que aumentan las cantidades respecto a las que habría si hubiera un precio único monopólico. Entonces, cuando comparamos monopolio contra discriminación, el resultado es que aumenta el excedente del productor y puede aumentar el excedente del consumidor y puede acercarnos a la eficiencia paretiana. Y sin duda alcanza la eficiencia paretiana la discriminación de precios de primer grado. Entonces, en la discriminación de primer grado, el productor carga el precio de reserva, no existe arbitraje, es decir, que no se puede comprar en el mercado barato y vender en el caro, como bien decía uno de ustedes, se da más en servicios que en bienes, y en discriminación de primer grado se producen las mismas cantidades que en un mercado competitivo, entonces alcanzaríamos la eficiencia paretiana, el excedente total es el excedente del productor, ¿y qué pasa con el bienestar del consumidor? El bienestar del consumidor agregado es cero, porque se le sacó el precio de reserva. ¿Qué es la discriminación de tercer grado? La de segundo grado la vieron con S y es en bloques también. Yo no quiero hacerles perder el tiempo mirando videitos, pero también pueden googlear discriminación de precios de segundo grado y discriminación de precios de tercer grado y les va a explicar lo que ya saben. En la de tercer grado se divide en dos mercados y se iguala el ingreso marginal de cada mercado al costo marginal, que es el mismo, porque el costo de producción es el mismo. ¿El resultado cuál va a ser? Que en el mercado más elástico se va a cobrar un precio más barato y en el mercado más inelástico un precio más alto. Ejemplo típico del cine. El cine los miércoles. El cine los miércoles, a los más elásticos, que son la gente de menores recursos, estudiantes y jubilados, se les cobra un precio más bajo, y a los más inelásticos, el resto de la gente, se les cobra un precio más alto el resto de los días. Perdón, le hago una pregunta. Sí, sí. Eso del cine, ¿cambia si es de segundo grado o tercer grado? Si se seleccionan solos o no. Si en el caso en el que sea para estudiantes y jubilados sería tercer grado y si no existe esa condición sería de segundo. Exactamente, es exactamente así. Bien. Sí, porque en la de segundo grado se autoseleccionan, ¿sí?
En la de tercer grado no. El productor identifica las elasticidades y separa a los mercados. Pero el ejemplo que vos diste es perfecto. Si el miércoles solamente es más barato para jubilados, pensionados y estudiantes, sería de tercer grado. Si es simplemente el miércoles es más barato, la gente se autoselecciona, va el miércoles el que tiene ganas. Así que es impecable lo que dijiste, sí. Bien, lo que me interesa es ver qué pasa con el excedente del consumidor. El del productor ya sabemos que aumenta. El del consumidor, ¿qué es lo que está pasando? Como yo le estoy subiendo el precio al más inelástico, al que más valora el bien, no reduce mucho las cantidades. Le subo el precio, pero no reduce mucho las cantidades. Entonces el excedente del consumidor no baja mucho de aquellos a los cuales le subo el precio respecto a un precio monopólico único. Y por el contrario, el excedente del consumidor, de los que les bajo el precio, como son más elásticos, aumenta mucho las cantidades, la baja de precios. Entonces el excedente del consumidor aumenta mucho. Resultado, el excedente del consumidor agregado puede aumentar. Pero esto es una cuestión empírica. No puedo decir siempre aumenta. Puede aumentar o no, pero puede aumentar. Por lo tanto, nuestra mirada frente a la discriminación de precios como economistas no tiene que ser necesariamente negativa. Tenemos que analizarla caso por caso. Pero no podemos decir, la discriminación de precios es negativa para la asignación de recursos. No, puede ser positiva. Y tampoco podemos decir la discriminación de precios tiene un impacto negativo en el excedente del consumidor, porque puede ser positivo. Porque metemos en el mercado a gente que de otra manera no meteríamos. Otro ejemplo típico de discriminación de precios, los médicos. Los médicos les cobran más barato a la gente de menos recursos y más caro a la gente de más recursos. Entonces, gracias a esa discriminación de precios, la gente de menores recursos tiene acceso a servicios médicos que de otra manera no tendría. Y por ahí me preguntaba alguien si es teórico la discriminación perfecta. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que me parece muy interesante porque es bastante real. Yo no sé si alguno de ustedes hace terapia o no hace terapia. Yo muchos años de mi vida hice terapia. Y los psicoanalistas no tienen una tarifa única para todos sus pacientes. Los psicoanalistas tienen una tarifa para cada paciente. Les voy a dar un ejemplo concreto. Imaginemos que vamos al mismo terapeuta, el expresidente Macri y yo. ¿A quién creen que le van a cobrar más cara la sesión de terapia? A Macri. Y si entre el presidente Macri y yo hay cientos de personas, ¿qué va a hacer el terapeuta? Y prioriza a Macri, ¿no? Pero es duro para pagar, parece. No, eso seguro, porque es cartonero, es verdad. Como bien dijo el Diego, es cartonero. Pero en terapia no tiene más remedio, si no, no puede seguir viviendo sin hacer terapia porque tenía mucha presión. Pero bueno, saquemos a Macri del ejemplo. Pero ¿qué es lo que hace el terapeuta? Si alguno fue a terapia. Terapeuta. Puede ser que le da turno más cercano a los que le pagan más. Si No quiero decir eso. No, pero quiero decir otra cosa. Como que tiene información de los recursos que tiene cada paciente. Exactamente, a eso me quería referir. El terapeuta, probablemente más que nadie en el mundo, tenga información respecto a los recursos que tiene cada paciente, exactamente. En 3, 4 sesiones te saca la ficha. ¿Sí? ¿Qué haces? Soy economista. ¿Y qué haces? Doy clases en la UBA. Digo, ¿qué haces? Soy economista. ¿Y qué haces? Soy el gerente general del banco BBVA para toda Latinoamérica. Y seguramente el gerente general del banco de BBVA de toda Latinoamérica le va a cobrar más que a mí. ¿Entienden la diferencia? O sea, como bien dijo uno de ustedes, tiene información que le permite sacar el precio de reserva. Entonces,
Si eso no es discriminación perfecta, pero se acerca bastante. Se acerca bastante. Entonces, Una pregunta. No habíamos dicho dame un que... segundito, déjame terminar un segundito. Entonces, ¿qué quiero decir? Es un ejemplo teórico, pero hay ejemplos de la realidad que se acercan bastante a este ejemplo teórico. Sí, te escucho. No, que no sé si había entendido que era condición necesaria, o capaz que no lo entendí mal yo, que la discriminación de precios no la hacía per se, digamos, la empresa o el productor no definía quién era el que iba a comprar a determinado precio, sino que simplemente generaba las condiciones para que sean los consumidores quienes elijan cuál. No, eso es en la de segundo grado. Ah, ok, perdón. En la de primer grado eso no es así, y en la de tercer grado tampoco. Ok, perdón. ¿Ok? En la de primer grado identifica lo que el consumidor, lo máximo que el consumidor está dispuesto a pagar. ¿Sí? Y en la de tercer grado identifica las elasticidades de demanda de cada grupo de consumidores y le fija el precio monopólico para cada elasticidad de demanda. ¿Ok? Entonces, la autoselección se da solo en la de segundo grado, que es la discriminación por bloques, por cantidades. ¿Ok? Pero tenemos una manera, por lo menos con demandas rectas, con funciones de demanda lineales, de saber qué le va a pasar al bienestar agregado de los agentes económicos. Si producto de la discriminación de precios, la producción total cae o permanece igual que con un precio monopólico único, cae el bienestar total. O sea, aumenta el excedente del productor, pero disminuye el excedente del consumidor. Y el excedente del consumidor disminuye más que lo que aumenta el excedente del productor, por lo tanto cae el bienestar total. Entonces ahí tenemos una señal de alerta. O sea, ¿cuándo nos preocupa la discriminación de precios? Cuando producto de la discriminación de precios, la producción total cae respecto a la que hay cuando hay un único precio en condiciones monopólicas. Si la producción total aumenta, o sea, si metemos gente en el mercado que de otra manera no hubiera estado, va a aumentar el bienestar agregado de los agentes económicos. Entonces, el resultado sobre el bienestar agregado de los agentes económicos es una cuestión empírica y es más probable que este bienestar agregado aumente cuando se incorporan al mercado consumidores que antes no hubieran sido alcanzados si hubiera habido un único precio monopólico. Entonces acá empezamos a dilucidar cuándo nos preocupa la discriminación de precios. Y es cuando producto de la discriminación de precios la producción total en lugar de aumentar disminuye. ¿Cuál entonces es la política pública frente a la discriminación de precios? Bueno, el concepto de discriminación de precios como una conducta anticompetitiva aparece en la Clayton Act 1916 en Estados Unidos, que fue reformada por la Robinson-Pacman Act en 1936. Y lo que señala esta legislación norteamericana es que cuando les preocupa la discriminación de precios, cuando el efecto de la discriminación sea suficiente para perjudicar la competencia o tienda a crear un monopolio. Se le preocupa como práctica monopólica. Y eso es la discriminación que nos va a preocupar. En antitrust, la discriminación que más nos preocupa es esa que señaló uno de ustedes, en realidad, o que yo le di como ejemplo, que es la diferencia entre lo que se llama discriminación de precios de primera línea y discriminación de precios de segunda línea. La discriminación de precios que afecta al mercado en el que opera la empresa que discrimina se llama discriminación de primera línea. Y la que afecta a los consumidores de la firma, a los clientes de la firma, que son discriminados, se denomina discriminación de segunda línea. Entonces, lo que nos preocupa en antitrust o en la política pública es la discriminación de precios de segunda línea. Ese ejemplo que di yo hace un ratito, donde usé el ejemplo de Molinos con dos supermercados mayoristas. Si, no sé, si Molinos le cobra más barato a supermercado mayorista Diarco que a supermercado mayorista Macro, está favoreciendo a Diarco y perjudicando a Macro y puede
distorsionar la competencia en el mercado de supermercados mayoristas. Eso es lo que me preocupa. O sea, Molinos debería cobrarle por su paquete de productos lo mismo a Diarco que a Macro. Y Quilmes también, ¿sí? Y Coca-Cola también, y etcétera. Ahora bien, justamente la discriminación de precios a lo largo de la jurisprudencia, a lo largo de distintos casos, muchas veces fue mal analizada desde el punto de vista económico. Entonces les voy a mostrar acá algunos ejemplos de malos análisis de discriminación de precios desde el punto de vista económico. Cómo se analizó la discriminación de precios más que como un problema de discriminación más que usando análisis económico. Esta legislación, la Robinson-Pacman Act, surgió como respuesta al tema de los descuentos que las cadenas de los supermercados conseguían de los proveedores. El ejemplo como el que yo le estoy dando yo. Estos descuentos que las cadenas de supermercados conseguían y todavía consiguen de las cadenas de los proveedores, se los pueden quedar como ganancias o se los pueden pasar a los clientes. Si se los pasan a los clientes, esto es positivo para los consumidores y es la esencia de la competencia. Un estudio de la Federal Trade Commission en la década del 30 concluyó que el 20% de los precios de la cadena se debían a bajos precios de los insumos y el resto a menores costos y mayor eficiencia. O sea que las cadenas, si le bajaban el precio a los consumidores, era mucho más porque eran eficientes que por los descuentos que conseguían de los proveedores. En la práctica, el Departamento de Justicia no aplicó mucho la Robinson-Pacman Act, o sea, no hay muchos casos de discriminación de precios en los Estados Unidos, sancionados por conductas anticompetitivas. Es más, después de la discusión que tuvimos, seguramente se dan cuenta que en la mayoría de los casos la discriminación de precios no es anticompetitiva. No tiene consecuencias anticompetitivas. A veces la tiene, pero a veces no. Entonces, lo que no hay que tener es una mirada negativa per se en contra de la discriminación de precios. Un caso interesante de mal análisis de la discriminación de precios fue el caso Borden, en la década del 60, que el mercado era la leche en polvo, y la producía para sí misma como una marca, con su marca, y para los supermercados, para la que la vendieran como marca propia. Eso también pasa mucho en la Argentina. La Serenísima produce su leche y al mismo tiempo le da leche a Carrefour para que la venda como leche Carrefour. Pero la produce la Serenísima. Carrefour no produce leche. Por supuesto, la leche de marca es más cara que la segunda. La Corte Suprema aceptó el argumento del productor que el público las percibía como productos diferentes. Y entonces que se justificaba, por más que tenían el mismo costo, que tuvieran precios diferentes. La Federal Trade Commission apeló ante la Corte Suprema de Justicia, que falló a favor de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, justamente este fallo es muy discutible, ya que el fondo no está teniendo en cuenta el análisis económico. No es lo mismo producir bajo tu propia marca que producir para otros que van a usar su marca. El que produce para su propia marca es el que asume los costos de publicidad y los costos de distribución. En cambio, si uno vende un genérico, no asume costos de publicidad y costos de distribución, porque eso los asume el cliente. Entonces, en el fondo, son costos diferentes y podrían entonces perfectamente justificar, o pueden, según mi criterio al menos, justificar precios diferentes. Entonces, ahí tienen un buen ejemplo de cómo no tiene que analizarse un caso de discriminación de precios, donde la Federal Trade Commission interpretó mal o analizó mal el concepto de discriminación de precios. No es lo mismo producir un producto de marca que un producto genérico. Los costos son diferentes, por lo tanto los precios son diferentes. Ejemplo típico en la Argentina, ustedes van a la góndola y la Serenísima es más cara que Carrefour. Por más que la produce la Serenísima o alguien equivalente a la Serenísima. Lo que quiero decir es, los costos de producir la leche de Carrefour son los mismos que los costos de producir la leche de la Serenísima. Sin embargo, la leche de la Serenísima es más cara que la leche de Carrefour.
¿Por qué? Porque los costos son diferentes, porque la Serenísima asume los costos de publicidad y distribución. En cambio, Carrefour asume sus costos de publicidad y distribución. Un ejemplo de daño a la competencia de primera línea y de segunda línea, también de los Estados Unidos, medio viejo pero interesante, es la sanción a Continental Baking Company, una empresa que producía tortas y tartas de frutas, y había bajado esta empresa los precios de las tartas de frutas congeladas en algunas regiones frente a la entrada de competidores. Ahora, bajar los precios frente a la entrada de competidores, ya van a ver cuando veamos precios predatorios y precios límites, no necesariamente es anticompetitivo. Solo es anticompetitivo si esos precios son predatorios, o sea, si uno baja los precios por debajo del costo. Si frente a la entrada de un competidor yo bajo los precios, pero no debajo de los costos, esto es legítimo. Y en un caso de segunda línea, de discriminación de precios de segunda línea, la Federal Trade Commission sancionó a la empresa de sal Morton por ofrecer descuentos por cantidades a los almacenes. Y acá la Corte falló a favor de la Federal Trade Commission. Y acá otra vez, desde el punto de vista económico, fíjense, en ambos casos se está analizando mal el problema de la discriminación de precios. Son discriminaciones de precios absolutamente legítimas que favorecen a los consumidores, que hacen que se vendan más cantidades, ¿sí? Aumentan los beneficios del productor, por supuesto, pero también aumentan las cantidades producidas. Entonces, en ese sentido, están aumentando el bienestar agregado de los agentes económicos y, sin embargo, fueron sancionadas. Entonces, les traje estos ejemplos para que vean cómo no analizar casos de precios predatorios. Digo, de hecho, sí, te escucho. Perdóname, ¿te puedo hacer una pregunta o si querés seguir? No, al revés, me viene bárbaro que me haga la pregunta ahora. Ok. Es para entender, porque en algún punto también eso sería malo, que bajen los precios predatorios, ¿no? Siempre y cuando sea en una estrategia en la cual después los vuelvan a subir cuando quiten del mercado a la competencia, ¿no? Exacto. Pero también tienen un riesgo al hacerlo, de alguna forma, ¿no? O sea, es una estrategia comercial, si uno quisiera decirla también, ¿no? Exactamente, es exactamente como vos lo describís. Y por otro lado, si la estrategia fuera finalmente después volver a subir los precios, le volverían a dar la entrada a un competidor, ¿no? Que ese competidor también podría, como inversión inicial, de alguna forma, bajar los precios para promocionar su producto. O sea, para entender, ¿no? Para ahí porque empezaste perfecto y al final te me fuiste. Sí. Vamos a recapitular. Precios, ¿qué son precios predatorios? Lo vamos a ver con mucha más rigurosidad y precisión en un par de clases más adelante, ¿sí? Pero se los anticipo. ¿Qué es un precio predatorio? Frente a la entrada de un nuevo competidor o para desplazar un competidor ya existente, o sea, imagínate un mercado duopólico, donde hay un líder y un seguidor. Mercado a la Stackelberg, o si querés, un liderazgo en la elección del precio. Cualquier mercado de los duopólicos que vimos, donde hay un líder y un seguidor. Y el líder baja los precios por debajo de los costos para expulsar al seguidor. Los periodos que baje los precios por debajo de los costos, los consumidores se van a beneficiar. Pero después consigue expulsar al competidor. Hay barreras a la entrada. Entonces se expulsa al competidor, hay barreras a la entrada, no puede entrar nadie de nuevo al mercado porque hay barreras a la entrada altas, significativas. Entonces el predador después sube los precios a precios monopólicos y recupera la inversión que hizo perdiendo plata mientras hacía precios predatorios. Esos son precios predatorios. Todo eso tenés que probar, ¿entendés? Para sancionar la conducta de precios predatorios. O sea, la primera etapa es la etapa predatoria, donde la empresa que preda tiene pérdidas y los consumidores tienen ganancias, ¿sí? Y la segunda etapa es la etapa donde levanta los precios monopólicos, restringe las cantidades, sube los precios y los consumidores se quedan con un mercado monopólico in eternum porque hay barreras a la entrada. ¿Ok?
Claro. ¿Está claro? Sí. Eso es anticompetitivo. Eso es anticompetitivo. Si no confluyen todas esas condiciones que te estoy contando yo simultáneamente, no son precios predatorios. ¿Ok? Perfecto. Sí, mi duda era esa, o sea, en ese momento en el cual ponele que desplazarían a un competidor y pasaran por, no sé, de los precios predatorios a los precios de competencia, si querés, o sea, de competencia perfecta, por así decirlo, y de ahí a... Si no bajan debajo de los costos, es absolutamente legítimo. Si no bajan debajo de los costos, es absolutamente legítimo. Eso se llama, también lo vamos a ver, perdón, también lo vamos a ver, se llama estrategia de precio límite. Limit Price Strategy se llama. Que es que frente a la entrada de un nuevo competidor, yo bajo los precios debajo de los costos del competidor, si son mayores que los míos, bajo debajo de los costos del competidor para que no entre, pero por encima de los míos, porque yo soy más eficiente. ¿Sí? Eso se llama precio límite. Y eso no es anticompetitivo. Porque estoy evitando la entrada al mercado de un competidor menos eficiente que yo. Sí, sí, es la competencia en sí. Exactamente, esa es la competencia que no podemos sancionar, digamos, al revés. Pero esperemos, porque vamos a ver, estas dos conductas las vamos a ver con mucho más precisión en un par de clases. Sigamos ahora con la discriminación de precios. La Robinson-Pacman Act, que es donde se introduce el concepto de discriminación de precios en los Estados Unidos, en Argentina también está en la ley, fue criticada por la Asociación de Abogados Especialistas en Antitrust americana que se llama ABA, la American Bar Association, en la década del 80. ¿Por qué la criticaron? Y la verdad que acá los argumentos de la American Bar Association son bastante económicos, bastante sólidos desde el punto de vista económico. ¿Qué dice? Bueno, cuidado con la discriminación de precios, no la miremos como una conducta anticompetitiva per se, porque la Robinson-Pacman Act, al prohibirla, está favoreciendo la rigidez de precios, está facilitando que los precios oligopólicos se disciplinen, se muevan más o menos de la misma manera, no incentiva la entrada de empresas que ya están operando en otros mercados a través de ofertas, ¿sí? Induce una diferenciación de producto ineficiente para justificar diferencias de precios, impone una carga regulatoria que no es necesaria. Entonces, ¿qué es lo que quisieron hacer los especialistas en antitrust? Es justamente llamarle la atención a la Federal Trade Commission de que había mirado muchos casos, ¿sí? Con una mirada, con un análisis económico erróneo, ¿sí? Donde había sancionado la discriminación de precios prácticamente per se, cuando lo que hay que hacer es utilizar la regla de la razón, razonar el caso y usar el análisis económico que yo les estoy proponiendo, que es, miremos qué le pasa a las cantidades producto de la discriminación de precios. ¿Aumentan las cantidades? Sí. Bueno, entonces cuidado, porque quizás no sea anticompetitivo, quizás sea procompetitivo y quizás estemos beneficiando, seguramente estemos beneficiando la entrada al mercado de consumidores que de otra manera no habrían entrado. Y recuerden siempre que si aumentan las cantidades, esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque detrás de cada unidad producida hay recursos económicos, hay tierra, trabajo y capital. O sea, cuanto más unidades se produzcan, más recursos económicos se utilizan, menos desempleo hay en la economía. Entonces, el tema de que la discriminación de precios en muchos mercados aumenta las cantidades no es un tema menor. Entonces, ¿qué es lo que también señaló la American Bar Association? Y es que el criterio de la Robinson-Pacman Act en el fondo no es económico. Se podría justificar en el campo de la justicia, en el sentido, entre comillas, como dice la transparencia, ya que uno puede tratar de defender a los consumidores que pagan precios más altos frente a los que están pagando precios más bajos, ¿sí? Pero los economistas no podemos opinar en contra de estas posiciones. Nosotros como economistas tenemos que respetar cualquier función de bienestar social. Cada uno tiene su propia función de bienestar social. Como economistas lo que tenemos que discutir es la eficiencia paretiana. Entonces, que
si la discriminación, ¿no?, de precios genera aumentos en las cantidades, esto favorece o aumenta el bienestar agregado de los agentes económicos, y es en el fondo lo que nos interesa. Porque no nos podemos meter en cuestiones distributivas. Es muy interesante la discusión. Porque acá la pregunta es, imaginemos el caso, el ejemplo más extremo, el de la discriminación perfecta. Habíamos dicho, la discriminación perfecta, ¿qué resultado tiene? Bueno, es eficiente en términos de Pareto, lleva al mercado las mismas cantidades que llevaría un mercado competitivo, pero todo el bienestar se lo queda el productor. Y el consumidor, el excedente es cero. La pregunta es, ¿yo tengo que meterme en cuestiones distributivas? Como economista, ¿me tengo que meter en cuestiones distributivas? ¿Es más importante el excedente del consumidor que el excedente del productor? Y depende de tu enfoque, depende de qué quieras priorizar. Depende, pero cada uno va a elegir algo. Todo es respetable, ¿sí? O sea, yo puedo entender, si me preguntan a mí, yo tiendo a priorizar el excedente del consumidor. Yo, ¿sí? Pero Diego Petrecola tiende a consumir el excedente del consumidor. Pero puede venir, no sé, Milton Friedman y decirme, ok, pero yo priorizo la eficiencia paretiana y no me meto en quién se queda con el excedente, si el consumidor o el productor. Lo que sí me importa es que se produzcan las cantidades que se producirían en competencia perfecta. O sea, entre un mercado monopólico y un mercado monopólico con discriminación perfecta, me dice Milton Friedman, yo prefiero un mercado monopólico con discriminación perfecta. ¿Por qué? Porque por más que el consumidor pierde todo el excedente, las cantidades que se llevan al mercado son las mismas que se llevarían en competencia, y los recursos económicos que se utilizan en ese mercado son los mismos que se utilizarían en un mercado competitivo. Por lo tanto, yo lo prefiero. ¿Quién tiene razón? Los dos. No, depende del enfoque. Claro, por eso, pero los dos tenemos razón. O sea, nadie, no es que yo tengo más razón que Friedman o Friedman tiene más razón que yo. Es una mirada diferente. Entonces, pero todos, cada uno tiene su propia función de bienestar social, ¿sí? Hay algunos que priorizan, qué sé yo, como medida de bienestar, el PBI per cápita. Otros que priorizan la distribución del ingreso. Otros que priorizan los ingresos de los más pobres. Otros que priorizan los ingresos del más pobre de toda la sociedad. ¿Y qué postura es la más respetable? Ninguna, todas son respetables. Son distintas funciones de bienestar social. Lo que tenemos que hacer los economistas es explicitarlas. Cada uno tiene su función de bienestar social. Entonces Rawls decía, a mí me interesa el bienestar del más pobre de la sociedad. O sea, yo voy a medir el bienestar de la sociedad como el bienestar del más pobre de toda la sociedad. Esa va a ser mi función de bienestar. ¿Sí? Los economistas más ortodoxos dicen, no, la función de bienestar social es el PBI per cápita. Otros dicen, no, a mí me interesa el coeficiente de Gini. ¿Sí? Otros dicen, a mí me interesa, no sé, la línea de pobreza. Otros dicen, a mí me interesa la línea de indigencia. Todos son respetables. ¿Sí? Ahora, entonces, igual, esto es lo que... Sí, te escucho. Okay. Sí, no, que en ese sentido el interés es respetable, digo, en cualquier dirección de pronto, pero hay algo que me parece a mí menos subjetivo, que tiene que ver a dónde los distintos enfoques, en qué decantan finalmente en sus resultados, ¿no? Pues eso sí es menos subjetivo, si se quiere, porque a uno le puede interesar el interés del consumidor más pobre, pero si después lo que finalmente termina pasando es que no se beneficia producto del enfoque que se le da, ahí sí uno puede hacer una evaluación de si está menos malo o más malo. Por supuesto. No, por supuesto. Porque eso también pero vos me estás hablando ex post, yo estoy hablando ex ante. Ex ante. Claro. Ex ante. ¿Qué dice Rawls? Bueno, yo me voy a medir
el éxito de una sociedad según cómo mejore el más pobre de todos los pobres de esa sociedad. Y vos me estás diciendo, bueno, si producto de las políticas aplicadas, el pobre más pobre de todos los pobres de esa sociedad está peor, quiere decir que la política es mala. Sí, claro, obvio. Pero el Rawls te está diciendo lo mismo. ¿Sí? No, pero digo, o mejoró el Gini, pero somos todos más pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, ahí sí ya después Claro, podés tener... bueno, no, bueno, ok, si mejoró el Gini, pero somos todos más pobres, tenés razón, es así. Tenés razón, pero bueno, habrá que ver. Hay algunos que capaz que dicen, bueno, pero mejoró el Gini, porque me interesa fundamentalmente la distribución del ingreso. Justamente por eso, y ahí con ese resultado pero, uno puede decir, pero ese es enfoque. difícil que, sí, pero es difícil que te pase eso. O sea, lo que es muy difícil, muy pocas veces, vas a encontrar una curva de Lorenz que esté totalmente por debajo de la curva de Lorenz de periodos anteriores. En general, se cruzan las curvas de Lorenz, ¿no? O sea, puede pasar, pero es medio extraordinario, ¿sí? Es medio extraordinario que no se crucen las curvas de Lorenz. O sea que el coeficiente de Gini, en el fondo, está reflejándote la curva de Lorenz, ¿no? Entonces las curvas de Lorenz en general se cruzan. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo algunos están mejor, otros están peor, el Gini puede mejorar o empeorar, pero seguramente no lo podés comparar por las curvas de Lorenz se cruzan. Vos solo podés comparar Ginis cuando las curvas de Lorenz no se cruzan. ¿Sí? Ejemplo, no sé, qué sé yo. Kuwait hoy debe tener un Gini muchísimo mejor que 30 años atrás y seguramente las curvas de Lorenz de Kuwait hoy no se cruzan. Ahora, la Argentina hoy tiene un Gini peor que en la década del 70, pero estoy seguro que las curvas de Lorenz del 70 y de Argentina de hoy se cruzan. O sea, no puedo decir hoy estamos todos peor que en el 70. Debe haber alguno que está mucho mejor que en el 70. Entonces, pero bueno, no importa, esto es una discusión más filosófica. Volvamos al antitrust. Lo que quiero decir es, en antitrust no discutimos funciones de bienestar, tratamos de encontrar medidas objetivas para medir las consecuencias de una conducta. ¿Y cuáles son las medidas objetivas que tenemos los economistas? Fácil, el excedente del consumidor, el excedente del productor y el bienestar agregado de los agentes económicos. No hay otras medidas de bienestar en antitrust, son esas. Entonces, en antitrust sí podemos decir, la conducta es anticompetitiva porque reduce el bienestar agregado de los agentes económicos. O la conducta es anticompetitiva porque reduce el bienestar de los consumidores. Eso es todo lo que podemos decir, ¿sí? Y no nos podemos a discutir cuestiones distributivas, porque exceden al antitrust. Bien, ¿cuál es la visión de la Comunidad Europea respecto a la discriminación de precios? Y la visión de la Comunidad Europea es mucho más estricta, mucho más severa. ¿Por qué? Les preocupan las discriminaciones de precios realizadas por empresas con posición dominante porque el objetivo de ellos es defender el bienestar de los consumidores, pero en la Comunidad Europea tienen un objetivo adicional, que es la integración económica regional. Ellos ven al antitrust o a la defensa de la competencia como un instrumento para mejorar la integración económica entre los países miembros de la Comunidad Europea. Entonces, una conducta discriminatoria podría favorecer a los productores de un país respecto a los productores de otro país. Y eso, en lugar de favorecer la integración económica regional, la entorpece. Imaginemos que los productores de automóviles de Alemania tienen ventajas en el acceso a los insumos, por ejemplo, respecto a los productores de automóviles de Italia. El resultado va a ser que va a haber fundamentalmente autos alemanes en la Comunidad Europea y no italianos. Entonces los europeos están muy preocupados porque los productores de automóviles de Europa todas tengan acceso igualitario, no discriminatorio, a sus insumos. Y esto para la Comunidad Europea es central. No puede haber acceso a insumos para producir bienes de manera discriminatoria. Todos tienen que abastecerse de los insumos industriales en condiciones igualitarias para poder desarrollarse en condiciones igualitarias. Este es uno de los corazones
de la política comunitaria europea y de la política industrial europea. Entonces ustedes ven que en Europa lo que hay es que hay autos alemanes, hay autos franceses, hay autos italianos y hay autos españoles, todos compitiendo en igualdad de condiciones. En cuanto a acceso a los insumos, digo. Después, por supuesto, habrá algunos mejores, otros peores, unos con más chiches, otros con menos chiches. Pero el acero para producir los autos, el vidrio para producir los autos, el plástico para producir los autos y el caucho para producir los neumáticos está disponible para todos los productores de autos en igualdad de condiciones. Y esto es central para el desarrollo de la Comunidad Europea y así se desarrolló, bajo estos parámetros. El caso emblemático de discriminación de precios de Europa y el caso que dio origen a la definición de posición dominante es el caso que se llama United Brands, que ahora se los voy a contar. United Brands era una empresa que tenía posición dominante en el mercado de distribución de bananas en Europa. Ustedes saben que en Europa no se producen bananas por el clima, las bananas se producen acá en Latinoamérica, sobre todo en climas tropicales. Entonces United Brands era el importador de bananas para toda Europa. Importaba las bananas desde Latinoamérica, fundamentalmente de Ecuador, y los costos de desembarco de estas bananas eran muy parecidos en los distintos puertos. No había diferencia de costos. Los barcos iban, buscaban la banana en Ecuador y la distribuían en los distintos puertos de Europa. Sin embargo, United Brands, que era este gran distribuidor mayorista de bananas, discriminaba precios. Por ejemplo, los precios en Dinamarca eran 2,38 veces más altos que en Irlanda, siendo que el puerto de desembarco era el mismo, que era el puerto de Bremerhaven. O sea, la banana desembarcaba en Bremerhaven y en Dinamarca, que era más cerca, valía más caro. ¿Qué pasó? ¿Siguen viendo la presentación? No, ahora vemos una pantalla de un celular, creo. Sí, no sé qué pasó, pero ahora, ¿qué ven? Igual ahora la subo de nuevo. Creo que es Martín Fernández. Ahí está. Perdón, metí la pata. Sí. Perdón. Bueno. ¿La ven ahora en la presentación? Sí, correcto. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, sí, me desapareció, no sé por qué. Bien, ¿seguimos? Retomo. Entonces, para retomar el caso. Las bananas desembarcaban en el puerto de Bremerhaven, ¿sí? Y se cobraba mucho más caro en Dinamarca que en Irlanda, siendo que Dinamarca era más cerca. O sea, por costo de transporte, en todo caso, tendrían que ser más baratas en Dinamarca que en Irlanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la Comunidad Europea? Investigó a United Brands. ¿Sí? Por abuso de posición dominante, por discriminación de precios en el mercado de distribución de bananas. ¿Sí? La investigó y la sancionó. United Brands, ¿qué argumentó? Que cobraba a nivel mayorista en cada mercado lo que los mayoristas podían pagar. Y que entonces a nivel minorista los precios eran diferentes en los distintos Estados miembros porque a mi nivel mayorista eran diferentes. O sea, ¿qué argumentó United Brands? Que discriminaba precios entre dos mercados, el de Dinamarca y el de Irlanda. Y a los dinamarqueses que podían pagar más, les cobraba más, porque estaban más dispuestos a pagar por la banana, que a los irlandeses que en promedio son más pobres. Ustedes saben que Dinamarca es un país relativamente rico en Europa y Irlanda es un país relativamente pobre para los niveles europeos. Entonces, como el PBI per cápita en Dinamarca era más alto que en Irlanda, en Dinamarca cobraban la banana más alta que en Irlanda. O sea, un típico caso de discriminación de precios de tercer grado. Identificaron que la elasticidad de la demanda era más baja en Dinamarca porque eran más chicos y eran más ricos, perdón, y era más alta en Irlanda porque eran más pobres. Entonces, ¿qué hicieron? Le subían el precio de la banana a los dinamarqueses y se lo bajaban en términos relativos a los irlandeses. Típico comportamiento de un monopolista, en este caso monopolista en la distribución de importación y distribución de bananas, discriminador de precios. ¿Qué hizo la Comisión de Competencia Europea? Lo sancionó sosteniendo
que discriminar precios era aplicar condiciones diferentes en transacciones comparables y eso iba a poner en desventajas competitivas a los miembros, a los agentes económicos de la Comunidad Europea. Ahora bien, usemos el instrumental de análisis económico que yo introduje, o que introdujimos, en realidad, en esta clase. Y analicemos la política de United Brands. Desde el punto de vista del bienestar agregado de los agentes económicos, al discriminar precios, United Brands, ¿qué consiguió? ¿Mayor excedente del productor? ¿Aumentó el excedente del productor? ¿Aumentó el ¿Y excedente el del del productor? consumidor también o no? Vamos por partes. ¿El del productor aumentó? Y debiera haber Sí. aumentado. Sí. Sí, si no, no discrimina precios. Discriminas precios para aumentar tu excedente, tu bienestar, tu beneficio. ¿Y el del consumidor aumentó? Sí, porque si no, los irlandeses no podrían haber consumido todos esos productos. Esa es la respuesta. Exactamente. Gracias a esto, los irlandeses, pobres, entre comillas, consumieron banana, que tiene muchas calorías y muchos nutrientes, y se alimentaron mejor. O sea, gracias a la discriminación de precios de United Brands, los irlandeses comieron más bananas. Y los dinamarqueses comieron la misma cantidad de bananas, o muy pocas menos bananas. ¿Por qué? Porque los dinamarqueses tienen un PBI per cápita rico y un aumento en el precio de la banana no impactaba en su presupuesto. Resultado, es muy probable que el bienestar de los consumidores europeos de bananas haya aumentado gracias a la discriminación de precios de United Brands. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Nosotros somos economistas, ¿sí? No podemos cometer estos errores de análisis económico. No podemos sancionar empresas con argumentos diferentes al análisis económico. Entonces, el análisis económico, lo que nos digo, si solo usamos el análisis económico, a United Brands no lo tenemos que sancionar. ¿Qué hicieron en Europa? Sancionarlo. ¿Por qué? Por razones diferentes al análisis económico. Porque entendieron que era una política que de alguna manera discriminaba a algunos socios comerciales respecto a otros. Pero desde el punto de vista económico puro, la política de precios de United Brands aumentó el excedente total. Pero fíjense cómo les mostré varios casos en esta clase, varios casos, de análisis erróneo, tanto en Europa como en Estados Unidos, de casos de discriminación de precios. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede de esta clase? Quiero que les quede que siempre que estén frente a un caso de discriminación de precios, usen este análisis económico que discutimos hoy en clase. Miren qué le pasa a las cantidades intercambiadas, si aumentan o no. Miren qué le pasa al excedente del consumidor y qué le pasa al excedente del productor y qué le pasa al bienestar agregado. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una consulta. Sí, una pregunta. Ay, perdón. No, pregunta. Ok. Sin miedo, hay tiempo para todos. Ok, el tema de, o sea, ¿es discriminación de precios cuando hay una negociación por parte del que vende y del que compra? O sea, no diciendo, bueno, el vendedor pauta un precio distinto para cada uno de los dos compradores. Ejemplo, no sé, ponele, mis dos viejos laburan en empresas distintas, sin embargo, el acuerdo que la empresa hace con OSDE es distinto para cada una de las dos empresas, ¿no? Con el tema de los aportes y que esto y que lo otro, el monto de plata que cada uno tiene que poner para subir un plan es distinto. Entonces, digamos que la empresa de uno negoció mejor que la del otro con la obra social y tiene un precio distinto. ¿Eso también cuesta como discriminación de precios o si hay una negociación de por medio no aplica? No, bueno, me estás presentando un caso que yo ni siquiera sé si es discriminación de precios, primero, porque acordate que tiene que haber poder de mercado primero. Tenemos que hablar de poder de mercado, ¿sí? O sea, condiciones monopólicas u oligopólicas. Entonces, primero tiene que haber poder de mercado. Segundo, tiene que haber no tiene que haber posibilidad de arbitraje.
No tiene que haber arbitraje. Entiendo que los casos que vos planteás se acercan a esto. Pero, ¿qué es lo que te quiero transmitir? En principio, lo que nos preocupa es la discriminación de precios de segunda línea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo que te di yo. Imagínate el siguiente escenario. Nosotros somos un laboratorio. ¿Sí? Somos un laboratorio, o al revés. Vos y yo somos distribuidores de medicamentos. Mayoristas. ¿Sí? Y va a haber una licitación pública de medicamentos. ¿Sí? En un hospital importante. Y entonces vos vas a Bagó, que es uno de los laboratorios más importantes de Argentina, y por esos medicamentos te hacen un descuento que a mí no me hacen. Resultado, ¿quién va a ganar la licitación del hospital? Vos. ¿Sí? Ahí tenemos un problema de discriminación de precios anticompetitiva. ¿Por qué? Porque esa discriminación de precios generó en el mercado aguas abajo condiciones desiguales que afectaron la competencia. Esa me preocupa. ¿Ok? Ok, sí. ¿Por qué me preocupa? Porque vos y yo somos iguales. Entonces no hay ninguna justificación por la cual a vos te tenga que cobrar más barato que a mí. Entonces tratá de con este esquema pensar el ejemplo que vos me diste, que no sé si necesariamente es un tema de discriminación de precios. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero transmitirles? Que la discriminación de precios no me preocupa, no nos preocupa como economistas, si tiene como resultado un aumento de las cantidades intercambiadas, si mete en el mercado a consumidores que de otra manera no entrarían en el mercado. Entonces, discriminaciones de precios, como las que vimos en el ejemplito del principio de la clase, del video, discriminaciones de precios como las de los cines, no me preocupan. Como las de las líneas aéreas, no me preocupan. Me preocupan si reducen las cantidades o si reducen la competencia aguas abajo. Okay. Entonces, ¿cómo hay que mirar la discriminación de precios? Como un posible abuso de posición dominante, pero no como un abuso de posición dominante, como un posible abuso de posición dominante si reduce las cantidades intercambiadas o afecta la competencia aguas abajo. Si no, no. Entonces hay que analizarla con lo que antitrust se llama la regla de la razón. Se razona el caso. Y solo en el caso que determinemos que se reducen las cantidades, ¿sí?, o que afecta a la competencia de los abajo, solo en esos casos lo vamos a considerar anticompetitivo. Entonces, fíjense lo que les estoy proponiendo es, ojo, no tengan la mirada negativa de la Robinson-Pacman Act, que es la legislación antitrust americana, o parte de la legislación antitrust americana, no tengan la mirada negativa de la Comunidad Europea frente a la discriminación de precios, tengan el análisis económico. Hagan análisis económico. Es un poco la moraleja de esta clase. No tengan una mirada negativa necesariamente frente a la discriminación de precios. Ni de primer grado, ni de segundo grado, ni de tercer grado. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una consulta. Cuando veíamos discriminación de segunda línea, decíamos que era la que afecta a los consumidores, ¿no? De la firma de la firma que discrimina. Claro, aguas abajo. Mi consulta es, en el caso recién que veíamos de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Que en teoría la idea es que los precios sean todos los mismos, pero los países de la Unión tienen todos diferentes sistemas impositivos. Entonces, si una firma vende al mismo precio a todos lados, a los consumidores... Justamente en la Unión Europea los sistemas impositivos no debieran ser muy diferentes. Justamente si hay algo es convergencia fiscal ahí. Convergencia monetaria, con una sola moneda, convergencia fiscal. Convergencia fiscal, digamos, o sea, el sistema impositivo de España es diferente al de Alemania o a nivel... No debiera ser muy diferente. Okay. Pero todo esto que estamos hablando es sin esa diferenciación impositiva, por supuesto, claro, porque ahí la empresa no tiene la culpa. La empresa no tiene la culpa de cuál es de cuáles son los impuestos en cada país. Claro. De todas maneras, acordate que en Europa tratan, por lo menos, de que el tratamiento fiscal no sea tan diferente. Perfecto. Gracias. No es la diferencia entre Argentina y Uruguay, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Ahí sí tenés tratamientos fiscales diferentes dentro del Mercosur.
En Europa puede ser que las haya, no soy un especialista, pero la política de la Comunidad Europea es que justamente no haya ni diferencias monetarias, ni diferencias fiscales, etc. Porque si no, claramente no va a haber nunca integración económica regional. Claro. Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, paramos acá y seguimos el lunes. El material para esto se lo subí al grupo y también está en las notas de clase. En las notas de clase, la nota 5.1, la nota de clase 5.1 se refiere a discriminación de precios. Además que de lo que vimos en clase, ¿no? Si quieren, material de soporte, es esta presentación, lo que vieron con Ezequiel el lunes, y la nota de clase de defensa de la competencia 5.1 también mira el tema de discriminación de precios. Es que el material lo tienen. Digo, entonces, para el parcial, ¿entraría del módulo 1 al 5.2? No. Entraría el módulo 1 de las notas de clase, el módulo 1 y el 5.1. Todo lo demás todavía no los vimos. En realidad, si querés mirar el módulo 2 también podés mirarlo, porque ahí está el tema de los indicadores de concentración. Perfecto. Entonces te diría módulo 1, módulo 2 y 5.1. ¿Sí? El 3 no lo vimos. Perdón, el 4, perdón, discúlpame. Pero me estoy equivocando, disculpa. Módulo 1 lo vimos, módulo 2 lo vimos. Módulo 4 vimos, que es carteles, acuerdos horizontales. Módulo 4 lo vimos. Y módulo 5.1 lo estamos viendo. El módulo 5.1 es discriminación de precios y precios predatorios. Hoy vimos discriminación de precios en un par de clases. Vamos a ver precios predatorios, pero creo que va a entrar para después del parcial. Lo recapitulo, porque me olvidé. Módulo 1, mírenlo. Módulo 2, mírenlo. Módulo 4, mírenlo. Módulo 5.1 también. ¿Ok? Perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces me despido y nos vemos la semana que viene. Buen fin de profe, gracias. Gracias. Igualmente para ustedes. Luego. Chao, gracias.